comienzo con la clase número 13 de Daniel. La palabra es el capítulo 12 de Daniel. La escena es el tiempo final, el fin del mundo. Punto 1. Últimos tiempos. Versículo 1 al 4. Tiene 4 subpuntos. Primero, habrá una gran tribulación. Versículo 1. Segundo, los que tendrán vida eterna y los que padecerán vergüenza de por vida. Versículo 2. Tercero, será como luz de estrella los que indican hacia el camino correcto. Versículo 3. Cuarto, se extenderá rápidamente y crecerá en conocimiento. Versículo 4. Luego, segundo punto principal, preguntas acerca del fin del mundo. Versículos 5 al 6. Punto 3. Respuestas acerca del fin del mundo. Versículos 7 al 13. Aquí tenemos 4 subpuntos en el tercer punto principal. Punto 1. Se rompe toda la autoridad de los fieles. Versículo 7. Segundo, crecen los que soportan la disciplina, pero los malvados se vuelven más malos. Versículo 8 al 10. Tercero, deberá pasar 1290 días. Versículo 11. Cuarto, bendito los que llegan a los 1335 días. Versículo 12 al 13. Leamos el versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Aquí, tu pueblo se refiere al pueblo de Daniel, al pueblo de Judá. Aparece el ángel Miguel. Miguel aparece varias veces en la Biblia. Capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 21. El motivo de la aparición del arcángel Miguel es para cuidar a los fieles que padecen tribulación. Dios protege, cuida a sus fieles que están pasando angustia y tribulación enviando a sus ángeles. Por tanto, debemos confiar y tener fe de que Dios nos ayudará, cuán grande sea la tribulación. Dios detendrá a los enemigos. Los fieles debemos avanzar con fe sin temor alguno, aun en medio de la tribulación. Aunque digamos que somos débiles, si Dios nos ayuda, podremos vencer todo. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Josué capítulo 1, versículo 9. Dice que esta tribulación es una gran tribulación. Esta es una tribulación que no ha habido jamás desde la creación.
pero debemos confiar, depender de Dios. No debemos tener temor y ser valientes. Hay que ir levantando con fe la verdad. No debemos ceder la verdad. Hay que confiar con fuerza en Dios. Mateos capítulo 24, versículos 21 y 22. Dijo: serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Esto significa que el nombre de los fieles están registradas en el libro de la vida desde antes de la creación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Lucas capítulo 10, versículo 20. Salmos 139, versículo 16. Todos los que están registrados en el libro de la vida creerán y serán salvos. Dios ya predestinó para que todos los que están registrados sus nombres en el libro de la vida sean salvos. Por tanto, los fieles serán salvos, sin importar cuán grande sea la tribulación. Dios ayudará. Por eso, no temamos y estemos firmes, parados en la fe. Versículo 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Jesús regresará otra vez montado sobre las nubes. En Daniel capítulo 7, versículo 13, habla acerca de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, los fieles resucitarán. Los fieles ya muertos se levantarán de entre las cenizas. Juan capítulo 5, versículo 28. Los fieles obtendrán la vida eterna, entrarán al reino de los cielos. Si seguimos vivos, cuando Jesús regrese, no nos moriremos, sino que nos transformaremos en cuerpo resucitado. Los fieles no morirán, sino que se transformarán en cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. Y los fieles seremos llevados en medio de las nubes y ascenderemos al cielo. O sea, cuando Jesús resucite, resucitarán todos los fieles que habían muerto antes de la venida. Y si no estamos muertos hasta que Jesús resucite, vuelva, nos transformaremos en cuerpos resucitados, así como estamos. Y luego juzgaremos al mundo con el cuerpo glorificado. Los fieles juzgaremos a este mundo junto con Jesús en un cuerpo glorificado. Y luego purificaremos a esta tierra. Y los fieles reinaremos como reyes durante 1000 años. Luego, después del reinado de los 1000 años, habrá el juicio del trono blanco, y todos los fieles entraremos al eterno reino celestial. Luego están los que no creen. Ellos padecerán vergüenza. Los incrédulos recibirán eternamente vergüenza. Los incrédulos resucitarán después del reinado de los 1000 años. Los incrédulos recibirán el juicio del trono blanco y recibirá el eterno castigo.
se irán al infierno, recibirán castigo eternamente. Es decir, después del reinado de los 1000 años habrá juicio del trono blanco. A la derecha están las ovejas, a la izquierda las cabras. Así que a la derecha estarán los escogidos y a la izquierda los no escogidos. Los escogidos vivirán eternamente en el reino de los cielos. Los no escogidos vivirán eternamente en el infierno. Por eso, los incrédulos padecerán deshonra y eterna vergüenza. Isaías capítulo 66, versículo 24. Versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Dijo, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Aquí, los sabios son los que tienen la sabiduría espiritual, los que recibieron la sabiduría de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Y los sabios siempre están preparadas para la tribulación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Mateo, capítulo 13, versículo 43. Por tanto, aquí los sabios son los que tienen la sabiduría para vencer la tribulación. Dijo que habrá una gran tribulación como nunca ha habido. Por tanto, es la sabiduría que vence esa tribulación. Es la sabiduría que prepara para la tribulación. Noé pudo escapar del juicio del diluvio por haber construido un arca. Obedecer la palabra de Dios es la sabiduría. ¿Quién es el sabio? Primero, es el que tiene la sabiduría espiritual. Segundo, aquel que tiene la sabiduría para vencer la tribulación. Aquel que prepara para la tribulación. Después dijo que los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Nosotros debemos guiar a las personas hacia la verdad. Dijo que esas personas brillarán como las estrellas. Ellos gozarán de la gloria en el reino de los cielos. Hay personas que brillan como el sol y otros que brillan como estrellas. Por tanto, debemos guiar hacia la verdad a las personas. Nosotros debemos evangelizar, rescatándolos y guiándolos hacia el camino de la vida. Santiago, capítulo 5, versículo 20. Nosotros debemos ser personas que brillemos como las estrellas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Después dijo, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. Salmo 119, versículo 105. Los fieles, cuando estén caminando acorde a la palabra, se volverán sabios y brillarán como luz. Sabios son los que anuncian la palabra y la verdad. Si guía a muchas personas hacia el camino de la justicia, tendrán mucha recompensa. Por tanto, nosotros, los fieles,
Debemos caminar por el camino de la justicia y de la verdad. Debemos andar por el camino de la vida y debemos guiar a las personas hacia el camino de la justicia, hacia el camino de la salvación. Debemos guiarlos hacia el camino de la verdad, el camino de la vida. Y debemos preparar para la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 44. Mateo capítulo 25, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 16. Los que tienen esta sabiduría brillarán eternamente en el reino de los cielos. Recibirán la corona de la vida y serán alabados por toda la eternidad. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Aquí aparecen las señales del fin de los tiempos. Por eso dijo, guarda estas cosas en secreto. Que guarde significa que mantenga en secreto, que no significa que mantenga en secreto, sino que significa que lo guarde muy bien y que tenga interés en la revelación y que lo examine profundamente, que investigue para comprender bien la palabra de Dios. No se trata solamente de guardar la palabra de Dios, sino que lea la palabra diligentemente y examinar la palabra por medio de la oración. Hay que comprender la palabra de Dios y hay que preparar para la gran tribulación. Hay que prepararse para los tiempos finales. Aquí aparece uno de los señales de los tiempos finales. Dijo que muchas personas andarán de un lugar a otro rápidamente. Esto significa que todas las cosas se pondrán veloces, que las cosas del mundo se volverán veloces. Por ejemplo, lo que antes tardaban 100 años en realizarse, ahora se puede hacer en unos cuantos años. Que todas las cosas del mundo se irán realizando rápidamente. Todas las cosas se volverán veloces y se extenderá más rápidamente. Si comparamos hace 10 años atrás, podemos ver que el mundo ha cambiado mucho. Ahora las personas van y vienen en avión. Si las personas viajan en avión, pueden llegar más rápidamente al extranjero. Y si se suben a un cohete, hasta pueden llegar a la luna. El cohete es más rápido que el avión. El cohete es más veloz que un jet. De esta manera, ir al extranjero se hizo tan rápido como ir a visitar a un vecino. El mundo se está achicando cada vez más. Por eso, hasta llaman pueblo terráqueo. Significa que así de rápido avanzarán las cosas en la tierra. Los hombres andan de acá para allá rápidamente. Ha desarrollado las vías de los medios de comunicación e información. Hay teléfonos, hay celulares inteligentes,
También los correos electrónicos, los email, también fax. Por los satélites se puede llegar a tener buenas comunicaciones. Podemos ver lo que pasa en el mundo al instante por medio de los noticieros. Las noticias mundiales están expandidas por todo el mundo. Lo más rápido que hubo en el año 1900 fue el caballo. Lo más rápido que hubo antes del año 1900 fue el caballo. Pero luego aparecieron trenes, autos, aviones y otras señales que van en busca de conocimientos. En el tiempo final se desarrollarán los conocimientos. Las civilizaciones, los materiales se desarrollarán. Todos estos conocimientos se extenderán por todo el mundo. Y al final se convertirán en ideólogos. Los conocimientos se volverán sus ídolos. Nosotros debemos adorar a Dios y servirle solo a Él. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero cuando lleguen los últimos tiempos finales, se volverán ideólogos, se levantarán torre de Babel con conocimientos. Las personas se volverán esclavos del conocimiento, adorarán al conocimiento como ídolo. Hoy en día está muy avanzado los conocimientos. La ciencia está muy desarrollada. Hasta el año 1940 la humanidad tenía un cierto conocimiento. Pero ya en el año 1980 ese conocimiento ha avanzado 10 veces más. Así que, más que los conocimientos humanos que tenían hasta el año 1940, para el año 1980 ese conocimiento creció 10 veces más. También comparamos la cantidad de libros editados durante los 500 años en el pasado y hace 25 años atrás. Que hay mayor cantidad de libros publicados en los últimos 25 años. Actualmente puede salir más de miles de libros por día en el mundo. Estamos viviendo un tiempo de comunicación global. En la computadora podemos encontrar sin número de informaciones. Podemos grabar miles de libros en un pequeño disco. La computadora puede solucionar y almacenar millones de palabras en un solo segundo. De esta manera, en los últimos tiempos, el conocimiento se irá avanzando velozmente. Se hará como dijo la palabra de hoy. En esta generación, muchas personas irán de acá para allá. También andarán en busca de más conocimientos, volviéndose así en ideólogos. En casos así, ¿qué debemos hacer nosotros los fieles? Nosotros los fieles debemos apreciar más el valor del conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que se llama conocimiento de la vida eterna. Esto es la verdadera sabiduría. Versículo 5. Yo, Daniel, vi ante mí a otros 2 hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Aquí aparecen 3 personas. Un hombre estaba en una orilla del río
y el otro en la orilla opuesta. Y otro hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Todos ellos son ángeles. Había un hombre vestido de lino sobre las aguas del río. Este es un ángel que ayuda a los fieles en este mundo para que sean redimidos. Es el ángel que ayuda a la salvación de los fieles. Al final del versículo 6 dijo: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Preguntó: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Capítulo 11, versículo 36. Capítulo 12, versículo 1. Que pasarán cosas, sucesos extraños en los siguientes tiempos. En los últimos tiempos sucederán eventos sorprendentes. Versículo 7. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos del cielo y juró, porque vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aquí el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos. Esto es actitud de juramento. Estaba jurando, señalando hacia Dios. Esto significa que todo lo que Dios profetizó se cumplirá. Dijo que todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Esto señala que los fieles sufrirán tribulación en este mundo. Es algo muy duro que los fieles recibamos tribulación en este mundo. Cuando los fieles padezcamos tribulaciones, su poder se destruirá. Dijo que serán un tiempo, 2 tiempos y medio. Estos son 3 años y medio, siendo esto la mitad de los 7 años de tribulación. Durante los 7 años de la gran tribulación existen los 3 años y medio antes y después. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, dijo que son 42 semanas. Esto es lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y medio. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, dijo 3 años y medio. Allí también dijo 3 años y medio. Así que, sea un tiempo, 2 tiempos y medio, 3 días y medio y 3 años y medio, significa todo lo mismo. Significa que durante la mitad de los 7 años de la gran tribulación, el poder de los fieles se destruirá. En ese tiempo padecerán la gran tribulación. En los últimos tiempos, el poder de los fieles se destruirán. Las iglesias se destruirán. Por eso, las iglesias pasarán por muchas dificultades. Incluso los fieles ni podrán ir a las iglesias. Por eso pueden que se cierren las puertas de muchas iglesias. Los hombres encarcelarán a los fieles. Incluso los matarán. En algunas ocasiones, los fieles deberán esconderse en casas para cuidar su fe. De esta manera, el poder de los fieles se destruirá. Padecerán gran tribulación. Pero, en medio de estas calamidades, Dios disciplina y entrena a los fieles. Nuestros espíritus se renovarán. Nuestra fe crecerá. Esto es porque Dios nos quiere dar como galardón la corona de vida. Por tanto,
Debemos prepararnos para la gran tribulación. Como las 5 vírgenes prudentes, debemos estar despiertos. Nosotros debemos traspasar la tribulación por fe. Entonces, cuando el Señor Jesús regrese, recibiremos la gloria. Versículo 8. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a pasar todo esto? Daniel, escuchando estas palabras proféticas, no pudo entenderlos. No pudo saber exactamente cuándo ocurrirán todas estas cosas. Él no supo cuándo pasarán todas estas cosas. A Daniel le dificultó muchísimo entender estas palabras, estas profecías de Dios acerca del fin del mundo. Por tanto, Daniel se quedó sin entenderlo. Por eso, Daniel le preguntó a Dios por todas estas cosas. Muchas veces no vamos a entender las profecías de Dios con exactitud. En ese momento no hay que forzar interpretar la Biblia. Nosotros debemos confiar en Dios que nos ha dado la revelación. Hay que estudiar, investigar bien la palabra de la Biblia y entenderla bien. También hay que preguntarle a pastores que sepan mucho de la Biblia. Debemos recibir la guía del Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16-17. Juan capítulo 16, versículo 13. Versículo 9. Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Le dijo a Daniel que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Esto aparece también en el versículo 4. Esto significa que siempre lo tenga guardado bien en el corazón. Iremos entendiendo todo eso cuando Dios vaya cumpliendo con las revelaciones. Cuando se vaya cumpliendo las revelaciones, nosotros las llegaremos a entender. Siempre se cumplirán las palabras de Dios. Entonces nosotros entenderemos esas revelaciones. Por eso debemos cuidar y guardarlo bien en el corazón. Siempre debemos recordar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y debemos esperar hasta que esas palabras se cumplan. Hay que tener paciencia, hay que saber esperar. Versículo 10. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Nos vamos purificando por medio de las tribulaciones. Nuestra naturaleza pecaminosa se va cortando cada vez más. Nos vamos purificando. De esta manera, la justicia de Dios se irá agrandando. Pero, contrario, los malos se volverán más malos. Los malvados ejercerán más maldad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. En los últimos tiempos se irá fortaleciendo la justicia y la maldad también. La injusticia se volverá cada vez más fuerte. En los últimos tiempos el pecado funcionará. Se volverá como los días de Sodoma y Gomorra. Como en los días de Noé, el pecado reinará. En los últimos días el mal se volverá más grande que nunca. En ese momento nuestra fe de fieles deberá ascender. Nuestro espíritu debe crecer. Hay que obedecer a la palabra de Dios.
deberá crecer la habilidad y el poder. Debemos volvernos sabios espiritualmente. Así podremos vencer a este mundo pecaminoso. Podremos salir victoriosos con la verdad y el Espíritu Santo. Podremos pasar la tribulación. Por eso debemos recibir por medio de la tribulación las pruebas. Debemos convertirnos en creyentes poderosos, creyentes puros y limpios. Aquí dijo, pero los sabios lo entenderán todo. Debemos convertirnos en sabios espiritualmente. Debemos convertirnos en personas que tengamos la sabiduría de la verdad. Cualquiera que reciba la guía del Espíritu Santo podrán entender la verdad. Versículo 11. A partir del momento en que suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dijo que se suspenda el sacrificio diario. Esto hay que calcularlo desde el momento que empieza la tribulación. Desde el momento que comienza la tribulación, deberán pasar 1290 días. Desde el momento que comienza la tribulación, se suspenderán los sacrificios. Deberán pasar 1290 días. Versículo 12. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Dijo, dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Por tanto, hay que esperar 45 días más después de pasadas las 1290 días. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, habla de 1260 días. Esto equivale a los 3 años y medio. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, aparecen 1260 días. Esto también son los 3 años y medio. 7 años son 2520 días. Esto es el tiempo de la gran tribulación de los 7 años. Por tanto, son 1260 días los 3 años y medios antes. De allí, pasados los 30 días, llegan a ser 1290 días. De allí, los 45 días que pasan llegan a sumar 1335 días. Si así pasan los 45 días, llegan a los 1335 días. Versículo 13. Pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Anteriormente en el versículo 12 dijo, el que espere. De esta manera, si nosotros soportamos bien la tribulación, seremos bendecidos. Mateo capítulo 24, versículo 13. Aproximadamente a los 1335 días regresará el Señor. Es decir, el Señor Jesús regresará pasados un poco de la mitad de los 7 años de tribulación. El Señor Jesús, pasado un poco de la mitad en los 7 años de la tribulación, regresará en medio de las nubes. De esta manera, cuando el Señor regrese en el aire, todos nosotros los fieles seremos arrebatados al cielo. Esto aparece en el versículo 2. Y en capítulo 7, versículo 13. Cuando el Señor Jesús regrese, primero se levantarán los muertos
y subirán al cielo, subirán al aire. A continuación, los fieles vivos se transformarán en cuerpos glorificados. Por eso, cuando Jesús regrese, los muertos resucitarán primero. A continuación, el cuerpo de los fieles vivos se transformarán. Así todos los fieles resucitados subirán al aire para encontrarse con el Señor Jesús. Esto es el arrebatamiento. Leamos otra vez el versículo 13. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Dijo que persevere hasta el fin y descanse. Además dijo que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. La recompensa es la herencia que recibirán el galardón. De esta manera, Daniel, cuidando su fe, recibirá de Dios la corona de vida. Cuando el Señor Jesús regrese, todos los fieles resucitaremos y los fieles recibiremos la vida eterna. Por tanto, nosotros, mientras estemos en esta tierra, debemos desechar todo pecado. Vendrá tiempo de gran tribulación. Debemos preparar con fe y el poder para poder vencer la tribulación. Como las 5 vírgenes prudentes, debemos preparar con fe y capacidad. Como vimos en el versículo 3, debemos ser sabios. Debemos ser sabios que guiemos a muchas personas hacia el camino correcto. Por eso, cuando estemos de pie frente al Señor que viene de regreso, recibiremos la alabanza, la gloria y la honra. Luego los fieles reinaremos en el reino de los 1000 años. Y después del reinado de los 1000 años vendrá el juicio del trono blanco. Allí los del pueblo escogido entrarán al eterno reino de los cielos. Los fieles gozarán de la bendición de la vida eterna. A continuación, examinaremos con la tabla la palabra hasta ahora vista. Reevaluamos la parte de Daniel, capítulo 12, versículo 11. Allí se menciona 1290 días. En el versículo 13 se menciona 1335 días. Ahora, en los últimos días, habrá una gran tribulación. En la Biblia se menciona que en los últimos días se levantará la gran tribulación. Ha dicho en el versículo 2 que habrá una gran tribulación como la que jamás hubo anteriormente. De esta manera vendrán tiempos de la gran tribulación en los últimos tiempos. En Mateo 24, 21 también se menciona acerca de la gran tribulación. En la Biblia observan el tiempo de la tribulación como 7 años. Son 7 años, pero no literalmente son años exactos. No es literalmente 7 años exactos. Esto es un número simbólico. 7 años equivalen a 2520 días. Si tomamos como 30 días el mes,
Un año son 360 días. Y si son 7 años, equivalen a 2520 días. Podemos dividir los 7 años de la gran tribulación en anterior y posterior. Anterior en 3 años y medio, posterior son 3 años y medio. Los 3 años y medio equivalen a 1260 días. Después los 3 años y medio posterior también son 1260 días. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. A estos son también llamados 42 semanas. El posterior también 42 semanas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Capítulo 13, versículo 5. A eso también lo nombra como 3 años y medio anterior y posterior 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. También lo llaman un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Por tanto, 1260 días es igual a 42 semanas, es igual a 3 años y medio, es igual a un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero no se puede saber con exactitud ese tiempo, porque son números simbólicos. Pasarán 1290 días desde que comience el tiempo de la gran tribulación. Daniel capítulo 12, versículo 11. Continuado, menciona 1335 días. Daniel capítulo 12, versículo 12. Aquel que soporta y espera hasta esos días tendrán bendición. En ese momento el Señor Jesús regresará en el aire. Jesús volverá pasado un poco más de la mitad del tiempo de la gran tribulación. Cuando el Señor Jesús regrese en el aire, nosotros los fieles seremos arrebatados. Entonces, los muertos resucitarán primero, y los fieles que viven todavía permanecen con vida, se les transformarán sus cuerpos en cuerpos resucitados. Los que estaban vivos en ese momento, su cuerpo se transformarán en cuerpos resucitados, y todos los fieles se encontrarán con Jesús en el aire. Se levantará en ese momento la guerra de Armagedón. En esa guerra toda la tierra quedará destruida. Esto está en Daniel capítulo 8, versículo 14. Aquí se menciona 2300 días y noches. Esto es que falta 220 días de los 2520 días. O sea, de 2520 menos 220 días dan 2300 días. 2520 días menos 220 días son 2300 días. Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Este es el tiempo de quemar las armas, el tiempo de purificación de la tierra. Dios juzga este mundo. El mundo será juzgado por medio de la guerra de Armagedón que se levanta. En ese momento, todos los fieles ya estaremos subidos en el aire. Tendremos nuestros cuerpos glorificados. Y seguirá la purificación. Seguirá con el regreso de la tierra. Se levantará el nuevo Jerusalén y dando comienzo con el reinado de los 1000 años. Durante los 1000 años los fieles reinaremos como reyes. Después de los 1000 años vendrá la guerra de Gog y Magog. Luego el juicio del trono blanco.
Después del juicio del trono blanco vendrá el eterno reino de los cielos. En cuanto al reinado de los 1000 años, aparece en los estudios de Apocalipsis capítulo 20. Aprendan minuciosamente acerca del capítulo 20 de Apocalipsis. Muchas gracias. Concluimos con la clase número 13 de Daniel. Buen trabajo.